Tenga muy buen día. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema de vital importancia en el derecho laboral, principalmente en las circunstancias que como país estamos atravesando debido a la pandemia del coronavirus. En mérito a ello, se han tomado diferentes medidas para mitigar los efectos que está causando a los ciudadanos, lo cual también ha alcanzado a las relaciones laborales, específicamente con la medida de suspensión perfecta de labores, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Por tanto, este tema tiene una justificación legal y social que permitirá comprender los alcances de esta investigación, de esta charla. Para tal fin, se ha dividido la información de forma estratégica en capítulos, de tal forma que el primer capítulo se ha decidido consignar aspectos básicos de la suspensión de trabajo, su definición, clasificación, y posteriormente en el segundo capítulo, tratado por mis compañeros, desarrollaremos las causales de suspensión del contrato de trabajo y su respectiva clasificación. Y en el tercer capítulo citamos un análisis realizado de forma grupal respecto de la aplicación de dicho tema, o sea, la suspensión del contrato de trabajo, como medida para combatir los efectos negativos del coronavirus en la relación laboral. Bien, entonces el contrato de trabajo es todo trabajo físico o mental que sea subordinado, remunerado, voluntario y genere una relación laboral entre el empleador y el trabajador, que merece ser regulado por el derecho, siendo el contrato de trabajo la institución fundamental del derecho laboral. Entonces, recordemos que el contrato de trabajo es aquel acuerdo de voluntades entre un ciudadano que prestará un servicio determinado denominado trabajador o empleador, y aquel que lo retribuirá económicamente por dicho servicio llamado empleador. Dicha relación laboral se caracteriza por una dependencia y o subordinación de parte del empleador hacia el trabajador. Entonces, de dicha definición podemos desligar ciertas características de los contratos de trabajo, tales como la bilateralidad, por cuanto encontramos a dos sujetos quienes constituirían la relación laboral. Es consensual debido a que necesita de la manifestación de voluntades de ambas partes plasmadas en el contrato de trabajo, y pues también es oneroso, ya que el trabajador recibirá una remuneración por una contraprestación con el empleador por las labores realizadas. Es sinalagmático debido a las obligaciones que existen en dichas partes, y es personal porque la prestación del servicio por parte del trabajador es insustituible por otra persona que no esté consignada en el contrato laboral, y esto pues se encuentra regulado en el decreto supremo 0397-TR en el artículo 5 específicamente. Entonces, si nosotros entramos a tallar en la suspensión del contrato de trabajo, nosotros entendemos que el contrato de trabajo implica todo un proceso, por tanto, también se va a desarrollar y evolucionar conforme pase el tiempo. Siendo así, está sujeto a cambios que se presentan según las circunstancias externas o cuestiones personales del trabajador, lo cual puede ameritar que éste se suspenda por un plazo determinado. Hay diferentes autores que sostienen que en ocasiones se producen determinadas circunstancias que hacen imposible la prestación del trabajo por parte del trabajador y por lo tanto se interrumpen las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. El trabajador no trabaja y el empresario pues no le paga. Lo ideal es que el contrato de trabajo se caracterice por su permanencia, garantizando así una estabilidad laboral. Pero existen determinadas situaciones que son imprevisibles tanto como para el trabajador como para el empleador, las cuales no podrían ser desprotegidas. En ese contexto es que surge la suspensión del contrato de trabajo, la cual busca preservar el principio de continuidad laboral. Respecto a ello, el autor Zavala
sostiene que en función al referido principio se desprende la existencia de una vocación y conservación en el tiempo en la relación eh, laboral entre el trabajador y el empleador por un periodo indeterminado. Entonces, la suspensión importa la cesación temporal de la prestación de los servicios del trabajador y, según sea el caso, del pago de la remuneración por parte del empleado. Las causas que la motivan pueden ser de origen legal o convencional. Específicamente, debemos entender que no encontramos en nuestra actual Constitución Política del Perú una regulación especial o expresa de dicho principio. Sin embargo, en el artículo 27 de la Constitución Política encontramos que, el siguiente concepto: la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Entonces, debemos nosotros referirnos a lo que señala la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o sea, el Decreto Supremo 0397-TR, como lo mencionamos antes, en el artículo 11, especifica y define la suspensión del contrato de trabajo de la siguiente manera. Bueno, se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. Se suspende también de modo imperfecto, recordemos eso, cuando el empleador debe abonar remuneración sin contraprestación efectiva de labores por parte del trabajador. Entonces, ya teniendo más o menos esta idea, nosotros podemos hacer referencia a que la suspensión de perfecta del contrato de trabajo, y también debemos definir la suspensión imperfecta del contrato de trabajo. Entonces, la suspensión perfecta del contrato de trabajo, la suspensión perfecta de labores consiste en el cese temporal de la obligación del trabajador de no concurrir a su centro laboral a realizar una actividad en materia del contrato de trabajo, y la del trabajador, del empleador, de retribuir mediante la contraprestación de dicho servicio. Entonces, aquí encontramos en esta suspensión perfecta de labores a la licencia sin goce de haber, caso fortuito, entre otros, o fuerza mayor, entre otros. Cabe señalar entonces que en lo referido a... Entonces tenemos que la suspensión imperfecta del contrato de trabajo se produce cuando el empleador debe seguir cumpliendo con abonarle la remuneración correspondiente al trabajador, pero sin que éste tenga la obligación de concurrir a laborar. Tal es el caso de la licencia pre y postnatal, de vacaciones, de las vacaciones, entre otros. Una de las características, dos de las características principales de la suspensión del contrato de trabajo son la causalidad y la temporalidad. Cuando nos referimos a la causalidad, implica que el motivo por el que se aplique la suspensión del contrato de trabajo se encuentra justificada mediante ley. Es decir, que la causa esté taxativamente prevista, específicamente en la ley de productividad y competitividad laboral. El Decreto Supremo 0397, el artículo 12. Serían en este caso, una serie de puntos que se detallarán en la continuación en el referido capítulo por mi compañero. Pero entre ellos, tenemos a la invalidez temporal, la enfermedad, la maternidad, pre y postnatal, el tema vacacional, la sanción disciplinaria, el permiso, concedido por el empleador, caso fortuito, la fuerza mayor. El reconocer ante qué causa nos encontramos nos permite identificar qué tipo de suspensión se aplicará, perfecta o imperfecta. Y de ello dependerá si el trabajador percibirá o no una remuneración durante ese tiempo en el que estará ausente.
Bueno, en relación a la temporalidad, es considerada una de las características principales de la suspensión de contrato de trabajo. Pues de no ser así, se confundiría con una extinción de este. Surgiría en el caso de que dicha suspensión, pese a ser transitoria, pase a ser, pase de ser transitoria a ser permanente, desnaturalizando si la figura jurídica que estamos estudiando ahora, eh, cabe precisar que pese a la ausencia del trabajador por un lapso determinado, no se extingue este vínculo laboral. Este sigue subsistiendo hasta la reincorporación del trabajador a sus funciones habituales. ¿Qué efectos causa la suspensión de trabajo? Cuando estamos a la figura de extinción de contrato de trabajo, todos sus efectos se dan por culminados. Sin embargo, en el caso de la suspensión, subsisten algunos de ellos, como se verá a continuación. Bueno, entonces cuando nos referimos al cese de la obligación de trabajar, que precisamente que es la suspensión de contrato de trabajo, cuando se suspende esa actividad de la prestación de servicios, se dice que es típica, por cuanto uno de los principales contenidos de trabajo es precisamente que el trabajador concurra a su centro de labores en un horario determinado a cumplir sus funciones específicas. Y se dice que hay un cese de la obligación de remuneración ante la ausencia del trabajador en el centro laboral. Se desata también la obligación del empleador de remunerar a dicho trabajador. Esto se aplica pues en la suspensión perfecta de labores, no en la imperfecta. Bueno, donde el empleador mantiene vigente pues esa obligación remunerativa pese a la ausencia del trabajador. La suspensión imperfecta, ¿no? Claro está que subsiste pues los deberes éticos por parte del trabajador. El hecho de que el trabajador esté ausente por un tiempo determinado no implica que haya roto su vínculo con la empresa, por tanto debe conservar las pautas que en ella se le dieron. Bueno, tal es el caso con la fidelidad, la buena fe, entre otros, pues, ¿no? Así como señalar, pues, que existe una reserva de puesto. El empleador no podrá contratar, bueno, puede contratar a otra persona en lugar del trabajador, pero bajo un contrato de suplencia. Entonces, este trabajador al retornar a su lugar, a su trabajo, pues no perder su trabajo porque el trabajador actual se encuentra bajo un contrato de suplencia y se encuentra bajo una suspensión de contrato de trabajo. Además de ello, no perdería los beneficios sociales por dicho tiempo en que se encuentre vigente la suspensión del contrato de trabajo. Entonces, esto implica una serie de análisis en la que se debe entender que es suspensión del contrato de trabajo perfecta e imperfecta. Ya sabemos que la imperfecta no pierde esa contraprestación, esa remuneración por parte del trabajador. Deben señalarse una serie de aspectos importantes para ver bajo qué modalidad de suspensión del contrato de trabajo nos encontramos. Entonces, eh, en adelante se explicará a mayor detalle estos puntos de manera más definida, pero ya teniendo claro más o menos, pues se puede dar pase a la compañera que a continuación me va a preceder. Buen fin de semana para todos. Mi nombre es Belén Sarmiento Tirado. Actualmente soy estudiante del 11º ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Señor de Cipán. En esta oportunidad y continuando con esta primera charla informativa, hablaremos sobre las causales de suspensión del contrato de trabajo. Y para dar inicio nos ubicaremos en el artículo 12 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que está en el Decreto Legislativo 728. Pues ahí encontraremos especificadas las causales bajo las cuales podemos invocar a una suspensión del contrato de trabajo, las cuales voy a detallar a continuación. La primera es la invalidez temporal. Esta es una de las causales que con mayor frecuencia se presenta y también se le conoce como incapacidad temporal. Consiste en aquella imposibilidad de que el trabajador tiene para acudir a su centro de labores por alguna afectación física, siendo que cuando éste alcance su recuperación,
va a poder retornar a su desempeño cotidiano laboral. Referirnos a invalidez temporal conlleva hablar de seguridad social, tal como lo dice el autor Rodríguez. Indica que a diferencia de otras ramas del derecho, su campo de acción va a cobijar de una u otra forma a todos los habitantes de un país y al mundo entero, y al mundo en general. El artículo 7 de la Constitución Política del Perú nos dice que todos tenemos derecho a la protección de nuestra salud, de nuestro medio familiar, de nuestro entorno familiar y de la comunidad en sí, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de alguna deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. Ello no implica que dicho derecho se trate solo a nivel nacional, pues internacionalmente también lo establecen algunos autores y también lo establece la Organización Internacional de Trabajo, que es la OIT, la cual considera y define en diversos convenios a la seguridad social como la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida de aquella persona que es el sostén de la familia. Entonces, se trata de un derecho fundamental con el que cuenta el trabajador y que debe ser respetado por la misma naturaleza de este, ¿no? En la ley número 26790, que es la ley de modernización de la seguridad social en salud, y también en su reglamento, que está establecido en el decreto supremo número 009-97, salud, se detallan algunos alcances importantes para esta causal en específico, para lo cual citaremos los artículos más relevantes. Tenemos el artículo 10 que nos señala el derecho de cobertura. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir el derecho de cobertura? Aquí los afiliados y sus habientes tienen el derecho a las prestaciones del Seguro Social de Salud, siempre que aquellos cuenten con 3 meses de aportación consecutivos o con 4 no consecutivos dentro de los 6 meses calendario anteriores al mes en que se inició la causal. En caso de accidente basta que exista solamente afiliación. Tratándose de afiliados regulares, se considera periodos de aportación aquellos que determinan la obligación de la entidad empleadora de declarar y pagar los aportes. Cuando la entidad empleadora incumpla con la obligación de pago del aporte y ocurra un siniestro, el IPS o la entidad prestadora de salud que corresponda deberá esa obligación cubrirlo, pero tendrá derecho a exigir a aquella el reembolso del costo de las prestaciones brindadas. En el caso de los afiliados potestativos, los periodos de aportación son los que corresponden a aportes efectivamente cancelados. La cobertura no puede ser rehabilitada con aportes efectuados con posterioridad a la ocurrencia de la contingencia. Las entidades empleadoras están obligadas a cumplir las normas de salud ocupacional que se establezcan como regla la ley. Cuando ocurra un siniestro por incumplimiento comprobado de las normas antes señaladas, el IPS o la entidad prestadora de salud que lo cubra tendrá derecho a exigir de la entidad empleadora el reembolso del costo de las prestaciones brindadas. También señalaremos el artículo 12, que es el derecho de subsidio. ¿Cómo está contemplado este derecho?
¿Qué es lo que nos quiere decir? Los subsidios se rigen por las siguientes reglas. Subsidios por incapacidad temporal, que son los que tienen derecho al subsidio por incapacidad por esta incapacidad temporal, los afiliados regulares en actividad que cumplan con los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 10. Tenemos el subsidio por incapacidad temporal, el cual equivale al promedio diario de las remuneraciones de los últimos 4 meses de calendario, inmediatamente anteriores al mes en que se inicia la contingencia. Si el total de los meses de la afiliación es menor a 4, el promedio se determinará en función a las que tenga el afiliado, ¿no? El derecho a subsidio se adquiere a partir del 21º día de incapacidad. Durante los primeros 20 días de incapacidad, el empleador o cooperativa continúa obligado al pago de la remuneración o retribución. Para tal efecto, se acumulan los días de incapacidad remunerados durante cada año. El subsidio se otorgará mientras dura la incapacidad del trabajador hasta un máximo de 11 meses y 10 días consecutivos. Asimismo, en el artículo 15 del Decreto Supremo número 009/97 Salud, el reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, estipula lo siguiente respecto de la incapacidad temporal. Subsidio por incapacidad temporal. El subsidio por incapacidad temporal se otorga en dinero con el objeto de resarcir las pérdidas económicas de los afiliados regulares en actividad, obviamente derivadas de la incapacidad para el trabajo ocasionada por el deterioro de su salud. Equivale al promedio diario de las remuneraciones de los últimos 4 meses inmediatamente anteriores al mes en que se inicia la contingencia, multiplicado por el número de días de goce de la prestación. Si el total de los meses de afiliación es menor a 4, el promedio se determinará en función al tiempo de aportación del afiliado. El derecho al subsidio por cuenta del Seguro Social de Salud se adquiere a partir del 21º día de incapacidad. Durante los primeros 20 días de incapacidad, la entidad empleadora continúa obligada al pago de la remuneración o retribución. Para tal efecto, se acumulan los días de incapacidad remunerados durante cada año calendario. El subsidio se otorgará mientras dure la incapacidad del trabajador y en tanto no realice trabajo remunerado hasta un máximo de 11 meses y 10 días consecutivos con sujeción a los requisitos y procedimientos que señale el IPS. De lo que hemos descrito en dichos artículos, podemos destacar los siguientes aspectos relevantes relacionados con la incapacidad temporal. Tenemos que el subsidio es aquella retribución económica que se otorga a los trabajadores asegurados con la finalidad de compensar las pérdidas económicas que tuvieron como consecuencia de su ausencia a su centro de labores, ello debido a la afectación en su salud. El subsidio se deberá pagar conforme al promedio de lo percibido por el trabajador en los 4 meses anteriores a la afectación en su salud en materia de incapacidad temporal. En el transcurso de los 20 primeros días de incapacidad, el empleador conserva la obligación de cumplir con el pago de la remuneración al trabajador. Claro está que dicha incapacidad ha debido ser previamente acreditada mediante un certificado médico particular o certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Una vez que se llegue al día 21 de incapacidad temporal, esta va a correr por cuenta de salud hasta que esta culmine, pero tiene un plazo máximo de 11 meses y 10 días consecutivos,
siempre y cuando no se le esté remunerando al trabajador. Los días de incapacidad remunerados se acumulan durante cada año. Por las circunstancias y la coyuntura que estamos viviendo motivo de la pandemia del COVID-19, el día 15 de marzo del presente año se emitió el decreto de urgencia 026-2020, donde específicamente en el artículo 24 se autorizó a Salud para que otorgue excepcionalmente, como consecuencia de las diferentes medidas que el gobierno ha estado adoptando a fin de mitigar los efectos negativos de este nuevo virus, que es el coronavirus, el subsidio por incapacidad temporal para el trabajador respecto de los 20 primeros días de incapacidad, pero ello solamente a los servidores que den positivo al COVID-19, cuyo diagnóstico se derivó de la prueba o hisopado o según como lo establezca la autoridad competente. Es necesario indicar que este subsidio se otorgará solamente a aquellos trabajadores que no ganen más de 2.400 soles mensuales. De lo contrario, quien tendrá que pagar ese subsidio será el mismo empleador. Otra causal que es importante mencionar es causal por enfermedad y accidentes comprobados. Cuando nos referimos a comprobados, esto es un procedimiento simple que se agota con la presentación de un certificado médico donde se acredita la enfermedad o el accidente, donde además específicamente se indicarán cuántos días de licencia le corresponderán a dicho trabajador. Pero cabe decir y cabe resaltar que no todo certificado médico señalando que el trabajador estará inhabilitado de seguir laborando da lugar a la suspensión del contrato. La norma es limitativa, pues solo la enfermedad o el accidente debidamente constatados son causales de suspensión. Si el trabajador pretendiese una licencia amparando que estará imposibilitado de trabajar por una cirugía estética, no se estaría cumpliendo con los enunciados que establece la ley. Igual supuesto se presentaría ante una intervención de reducción estomacal o de colocación de una banda gástrica o para la disminución del peso, salvo que se trate de una obesidad mórbida que ponga en peligro la salud del trabajador, ¿no? Entonces, es evidente que para invocar esta causal se debe evaluar si verdaderamente corresponde aplicar la suspensión de labores por enfermedad y accidentes comprobados, o de lo contrario, se aplicará una licencia que puede ser negociada con el empleador, pudiendo ser sin goce de haber o con goce de haber, ello en el caso de que se trate de un accidente leve o un simple malestar. Ahora bien, surge aquí la siguiente interrogante: ¿cuál es la diferencia entre la suspensión por enfermedad o accidente comprobado y la invalidez o incapacidad temporal? Para ello es necesario desligar cada concepto. Tenemos por accidente de trabajo, y debemos mencionar lo que indica la Real Academia Española, la cual la define como un suceso eventual o acción de que resulta daño involuntario para las personas o las cosas. Es una lesión corporal que sufre el trabajador como consecuencia del trabajo de fuerza que realiza. Por ejemplo, una persona que labore como un reponedor de un supermercado o haciendo uso de una escalera se caiga, fracturándose un hueso, imposibilitándolo de laborar por un mes. Como podemos ver, se tratan de accidentes derivados exclusivamente derivados del desempeño de sus funciones para las cuales fue contratado.
a diferencia de la invalidez temporal, donde siguiendo el mismo ejemplo podría haberse caído en casa, entonces no se aplica esta, sino la primera causal que ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, si bien los accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo han existido desde la concepción misma del trabajo humano, fue en la revolución industrial la responsable de las manifestaciones de estos sucesos productos de un uso intensificado y febril de las máquinas como protagonista esencial del proceso productivo, lo cual repercutía directamente sobre la seguridad de los trabajadores. Otra distinción que debemos aclarar o que debemos es la enfermedad, ¿no? Estar enfrente a la causal de enfermedad implica una dolencia que sea de naturaleza tal que imposibilita al trabajador acudir a su centro de labores. Por lo tanto, un simple malestar no es motivo para aplicar una suspensión del contrato de trabajo. Asimismo, esta debe ser comunicada al empleador para que tome las medidas correspondientes, por ejemplo, que consiga una vacante o un sustituto. Otra de las causales de la suspensión del contrato de trabajo es el caso fortuito y la fuerza mayor. Bueno, el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que el caso fortuito y la fuerza mayor facultan al empleador, sin necesidad de autorización previa, a la suspensión temporal perfecta de las labores hasta por un máximo de 90 días, con comunicación inmediata a la autoridad administrativa de trabajo. Deberá, sin embargo, de ser posible otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y, en general, adoptar medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los trabajadores. Bueno, la autoridad administrativa de trabajo, bajo responsabilidad, verificará dentro del 6º día la existencia y procedencia de la causal invocada. De no proceder, la suspensión ordenará la inmediata reanudación de las labores y el pago de la remuneración por el tiempo de suspensión transcurrido. El artículo 21 del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 196-TR, estipula que se configura el caso fortuito o la fuerza mayor cuando el hecho invocado tiene carácter inevitable, imprescindible e irresistible, y que haga imposible la prosecución de las labores en un determinado tiempo. Como última causal, señala otras establecidas por norma expresa. Existen ciertas causales que no se encuentran taxativamente en el artículo 12 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Como otro capítulo de este tema es la suspensión perfecta de labores y sus implicancias con el COVID-19. Como ya se sabe, el día 6 de marzo del 2020 se anunció el primer caso de coronavirus COVID-19 en nuestro país, específicamente en la ciudad de Lima, siendo inimaginable que al día de hoy superamos los 824,000 casos confirmados. Ante ello, el gobierno ha ido implementando progresivamente medidas con la finalidad de mitigar los efectos que esta pandemia está causando en nuestro país, muchos de los cuales han sido inevitables. Como era de esperarse, dicha pandemia también afectó al sector laboral, provocando que muchas empresas hayan dejado de laborar debido a que su rubro no se encontraba dentro de lo permitido, es decir, aquellas que no satisfagan necesidades básicas de la sociedad. Sin embargo, en la actualidad, con el plan de reactivación económica que ha implementado nuestro gobierno, poco a poco las empresas están retomando sus funciones. Frente a dicha situación, se implementaron otras medidas tales como el trabajo remoto. Sin embargo, es preciso reconocer que es imposible que todos los trabajadores puedan desarrollar eficientemente de dicha forma.
Por tal motivo, el 14 de abril del 2020 se emitió el decreto de urgencia número 038-2020 que establecieron medidas para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores del sector privado a consecuencia del estado de emergencia y las decisiones adoptadas debido a ello. En dicho decreto se planteaba que la suspensión perfecta de labores, la cual, según el autor Lora, señala que se da cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio contratado y del empleador de pagar la remuneración respectiva sin que desaparezca el vínculo laboral. Entonces, considerando que dicha medida ha sido la más relevante en la relación laboral, precisando que en este caso se aplica bajo la causal de caso fortuito. Definitivamente, esta nueva situación que no tiene precedentes en el Perú, pese a que la medida que se tomó ha tenido posiciones y opiniones divergentes, en una opinión grupal creemos que garantiza la estabilidad empresarial. Quien con estas condiciones no cuenta con la posibilidad de seguir remunerando a los trabajadores con los que cuenta, principalmente aquellos que han visto imposibilitados de seguir laborando, cayendo incluso en el riesgo de una quiebra. Tal es el caso de la empresa de aerolíneas Avianca, que, como ya se sabe, quebró. Bueno, asimismo es necesario precisar que con dicha medida se busca que las empresas suspendan, pero no culminen el vínculo laboral mientras dure la emergencia sanitaria. Además de que busca, antes de aplicar la medida de suspensión perfecta de labores, el empleador puede buscar la forma de otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y adoptar otras medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los trabajadores. Muchas gracias. Como siguiente punto, tenemos el ejercicio del derecho a la huelga. Bueno, el derecho a la huelga lo encontramos estipulado en el artículo 28 de la Constitución Política del Perú. Como ya hemos hablado del artículo 28, habla sobre los derechos colectivos del trabajador. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y de huelga, cautela su ejercicio democrático. Según el inciso 3, regula el derecho a la huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, a través de su Comité de Libertad Sindical, se ha manifestado a favor de considerar a las manifestaciones como modalidades de huelga, señalando como único límite válido al ejercicio del citado derecho el empleo de la violencia. Es así como el citado órgano descalifica y priva de protección a aquella modalidad u toda acción gremial cuando pierde su carácter pacífico. Como siguiente punto tenemos la detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de la libertad. Según Sánchez, sostiene que la detención declarada por un órgano jurisdiccional efectivo en virtud de un proceso penal previamente entablado por la realización de una conducta típica que configure un tipo penal recaído en nuestro Código Penal vigente, suspende de manera perfecta la relación del trabajo mientras que dure el proceso de investigación respecto del delito imputado al trabajador. Cabe precisar que ello se limitará a que no se le haya encontrado culpable del delito imputado y que no se le haya impuesto una condena privativa de la libertad, y siempre que no se le haya culpable de dicho delito y que se le haya impuesto una pena, ya que implicaría una causa justa de despido. Otra de las causales es la inhabilitación administrativa o judicial por un periodo no superior a 3 meses. Bueno, con respecto a esta causal de suspensión, la encontramos establecida en el artículo 12, inciso J de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, estipulando
que la inhabilitación decretada por una autoridad administrativa o judicial en contra del trabajador, ya sea condena principal o accesoria en el correspondiente procedimiento administrativo o proceso judicial, suspende de manera perfecta, una suspensión perfecta de labores, la relación laboral, siempre y cuando éste esté debidamente impuesta en contra del trabajador. Esta no debe superar los 3 meses calendario, pues de lo contrario, esta inhabilitación decretada por un periodo de mayor tiempo extingue la relación laboral. Otra causal es el permiso o la licencia concedida por el empleador. Bueno, en la relación laboral puede darse determinadas situaciones que conlleven a que el trabajador necesite de un permiso o una licencia para ausentarse del centro de labores, previo pacto con su empleador, quien analizará si le corresponde otorgarla teniendo en cuenta el tiempo, la situación, el tipo de trabajo, entre otros factores que discreten de este. Bueno, continuando con la exposición sobre las causales de la suspensión del contrato de trabajo, tenemos la licencia para desempeñar cargo cívico o para cumplir con el servicio militar obligatorio. Esta licencia se extenderá por el periodo que dure el desempeño de dichas funciones. Cuando nos referimos al ejercicio de cargo cívico, se refiere a la responsabilidad que asume el trabajador de cumplir con algún deber frente a la sociedad y los ciudadanos. En este caso, se puede decir como el cargo de presidente de la República, ministro, viceministro, regidores, congresistas, alcaldes, bomberos, etc. Ello radica en que, por ejemplo, un trabajador que es alcalde a tiempo completo, el trabajador tiene que solicitar con antelación ante su empleador que se suspenda el contrato de trabajo. El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales. Bueno, el artículo 28 de la Ley de la Constitución Política del Perú se regula la libertad sindical de la siguiente forma: derechos colectivos del trabajador. Bueno, el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático. El inciso primero dice: garantiza la libertad sindical. Asimismo, el Decreto Supremo número 010/2003 establece el derecho de los trabajadores a formar un sindicato sin distinción, sin autorización previa, para desarrollar y proteger sus intereses económicos y morales. Los trabajadores son libres de afiliarse a los sindicatos de manera voluntaria. No está permitido obligar o impedir a los trabajadores a afiliarse a un sindicato. No puede estar condicionado al empleo de un trabajador. Aunado a ello, un sindicato debe ser registrado ante la autoridad administrativa del trabajo, a fin de contar con la personalidad jurídica. Como mínimo se requiere 20 trabajadores. Como siguiente punto está la sanción disciplinaria. Una de las facultades con las que cuenta el empleador es de aplicar una sanción. Esta sanción, es cuando se haya incumplido alguna disposición establecida, exigiéndose así un requisito de tipicidad ligado al principio de legalidad. Evidentemente, en este caso se aplicará la suspensión perfecta de labores, por cuanto al ser una causa que le corresponde al mismo trabajador, es quien asume las consecuencias de su accionar, no percibiendo remuneración alguna.